Desde el 2007 no habíamos visto esta reacción tan importante en la bolsa derivado de la expectativa con respecto a la economía. Este gráfico lo que muestra es que estamos en el mayor nivel de sobrecompra en los mercados desde el año 2007. Lo que vemos es que las menciones por parte de las compañías relacionadas con los aranceles en las presentaciones de resultados se han disparado. Hay un miedo tremendo al incremento de impuestos, de aranceles, de tasas por parte de la administración de Donald Trump que pueda generar incremento de precios. Los directivos se están yendo, están vendiendo acciones de sus propias compañías en este momento al ritmo más alto de las últimas 2 décadas. El impacto sobre la economía nacional y mundial será significativo. Esto dice Fidelity International. Desde el 2007 no habíamos visto esta reacción tan importante en la bolsa derivado de la expectativa con respecto a la economía. Los sueños del pasado nos deben hacer reaccionar y reflexionar sobre lo que tenemos en el presente, y es lo que vamos a analizar a continuación. Recordemos que venimos de un punto de un 2023 con un rally muy fuerte en los mercados, con un 2024 con un rally también muy potente en los mercados, y ahora es la clave de qué va a pasar en 2025 y qué están diciendo los principales expertos. Por eso os voy a mostrar aquí en exclusiva y dirigido al inversor profesional unos documentos, unas declaraciones de los expertos de Fidelity International, unas de las gestoras más fuertes y con más representación a lo largo del mundo, con mayor peso a nivel de decisiones de inversión, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Pero antes de todo esto os recuerdo lo de siempre. Si os gusta este tipo de contenido, la única manera de apoyarlo aquí en mi canal de YouTube es que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, qué pensáis de lo que dice Fidelity, del análisis previo introductorio que voy a hacer a continuación, y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y si os gusta el contenido que habitualmente comparto por aquí. La única manera de proporcionarme vuestro apoyo es con estas 3 acciones. Si estáis suscritos ya, pues bienvenidos, y siempre agrandando y haciendo la familia lo más llevadera y lo más óptima posible. Dicho esto, este gráfico lo que evidencia es un punto que parece que está pasando de puntillas, pero que es muy real y que compartía Barchart en su cuenta de X. Este gráfico lo que muestra es que estamos en el mayor nivel de sobrecompra en los mercados desde el año 2007. Es el momentum más positivo desde ese punto. Esto quiere decir que queda cada vez menos para que se produzca un ajuste grande en las valoraciones y en las cotizaciones de Wall Street, o queda algo de contenido por delante alcista, pero que luego pues tenga que ajustarse en alguna medida. Esas son las conclusiones que se tienen que sacar. La realidad es que las sobrecompras siempre terminan con importantes descensos a posteriori, sean de un 20% o más adelante. Llevamos sin caídas del 20% durante bastante tiempo, y la mayoría de los bancos de inversión y el consenso lo que nos están diciendo y nos apuntan a la dirección de no va a haber ruido en 2025. Esto va a seguir mega alcista. Pero ¿es realmente así? ¿O hay que fijarse en otros contextos? Recordemos que el risk on se ha activado en los mercados. No hay ninguna mejor manera de ver este contexto que es con la cotización que vamos a buscar aquí directamente de Bitcoin. Que recordemos que Bitcoin lleva subiendo de manera importante con respecto al dólar y el resto de divisas en las últimas sesiones. Y ya compartimos la tesis en este canal de que se estaba cimentando un patrón de taza y asa. Como veis, desde el punto de vista de análisis técnico, ha sido de libro lo que analizamos y lo que os comenté hace algunos vídeos. Taza, asa y rompe al alza de manera violenta y brutal. Bitcoin, $100.000, que parecía impensable, pero ahí está. Es decir, el risk on se ha activado. No hay mejor medidor de la tolerancia al riesgo en el conjunto del mercado y de los inversores que la cotización de Bitcoin y de activos ligados al growth, activos ligados a la inversión en, por ejemplo, tecnológicas. Y lo que estamos viendo es un frenesí alcista brutal de corto plazo, un momentum potente que no se observaba desde antes de la crisis del año 2008. Esto es una realidad palpable. Otra cosa es que se repita un 2008, pero la realidad es esa. Que pueda tener continuidad el movimiento o no es lo que cabe pensar o analizar para los próximos meses. Pero el contexto es el que es. Los datos no mienten. Hay una sobrecompra que no se observaba desde ese punto en la mayoría de los activos cotizados del SP500 y en especial de las mega caps, de las tecnológicas. Y esto es una realidad que para algunos se tiene que aprovechar. Mi opinión personal
personal la he trasladado en múltiples ocasiones de cómo estoy posicionado, es lo de menos, insisto, mi canal meramente busca informar, analizar, luego opino, que ya os digo que es lo que menos se debe tener en cuenta, pero vosotros sois los que tenéis que sacar las conclusiones. Al final, la información tiene estas cosas, ¿no? Que escuchas opiniones de todo tipo, de megalcistas, megabajistas, opiniones neutras y no sabes lo que hacer. Tenéis que analizar, aprender a sacar vuestras propias conclusiones. Por eso, lo que os voy a enseñar hoy con las opiniones y lo que maneja Fidelity International con respecto a los últimos acontecimientos, pues que os lleven a la reflexión sobre el contexto. De entrada, además del momentum tan fuerte que tienen las acciones de Estados Unidos, vemos un indicador contrario, o que se debe interpretar desde el punto de vista contrario, y es que los directivos de las compañías están vendiendo acciones de su propia compañía al mayor nivel de las últimas 2 décadas. Es decir, los insiders, que son los que manejan los hilos de las cotizadas de Wall Street, lo que están haciendo es vendiendo a un ritmo más rápido que en 2021, que en 2016 o que en 2013, 2014, incluso más que en 2008. ¿Por qué están vendiendo acciones? Quizá están yéndose a liquidez para esperar un momento de bajada y volver a entrar y que se genere una gran oportunidad de inversión. Pero la realidad es esta, este gráfico que se hizo súper viral en mi cuenta de X y en cuentas de X que lo compartieron también, que publicaba Financial Times, de los directivos se están yendo, están vendiendo acciones de sus propias compañías en este momento al ritmo más alto de las últimas 2 décadas. Están capitalizando ingresos. Esto es pura realidad e información que la podéis utilizar como queráis. Y además, en la última encuesta de Bank of America sobre los riesgos de cola, Donald Trump ha llegado al poder en Estados Unidos. Donald Trump es amigo de proteger al máximo la economía estadounidense, de aplicar medidas proteccionistas, aranceles, entre otras cosas, y bueno, pues una política económica de más tensión con respecto a las regiones que pueden atacarle, ¿no? Y bueno, pues unas medidas anti-inmigración y otra serie de cuestiones que tiene el Partido Republicano en su programa electoral después de haber ganado las pasadas elecciones el 5 de noviembre de este mismo año. Y ahora lo que hemos observado en esta encuesta a los gestores de fondos es que el principal riesgo de cola que ven los grandes inversores es que la inflación se acelere por encima de los conflictos geopolíticos, que también se ha disparado de forma importante desde la última lectura anterior de noviembre, antes de que se produjeran las elecciones de Estados Unidos. Es decir, que con la llegada de Donald Trump, los gestores de fondos dicen, se van a disparar los conflictos geopolíticos y hay más posibilidades de que se dispare la inflación. Eso sí, menos posibilidades de recesión económica. Cuestión no menor y positiva en el corto plazo. La recesión la han evitado de forma artificial, vía emisión de deuda, como hemos comentado, informado por aquí en el canal durante muchísimas ocasiones, con diferentes expertos, con mi valoración propia, con el acceso a distintas fuentes de información. Esto ya lo hemos comentado en otros programas que podéis consultar aquí en el canal, pero ahora la novedad es que ese evitar la recesión de forma artificial, con respirador artificial, valga la redundancia, pues se ha reducido esa posibilidad y ese riesgo según la media de los gestores de fondos en la última encuesta de Bank of America, con lo cual es relevante también cómo se encuentra ese contexto. Y además también lo que observamos según las últimas publicaciones de Bloomberg, como por ejemplo publicaba Michael McDonough, que es un analista que me gusta mucho seguir en redes sociales por todo lo que comparte allí, lo que vemos es que las menciones por parte de las compañías relacionadas con los aranceles en las presentaciones de resultados se han disparado. Hay un miedo tremendo al incremento de impuestos, de aranceles, de tasas por parte de la administración de Donald Trump que pueda generar incremento de precios y que ese incremento de precios revierta a su vez sobre las decisiones de la Reserva Federal y que se vea entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Mantengo tipos? ¿Los bajo? ¿Los subo? Vamos a ver. Y cabe recordar que Jerome Powell en su última comparecencia le preguntaron de si estaba dispuesto a dar un paso al costado en el caso de que Donald Trump se lo pidiera. La respuesta de Jerome Powell, ¿sabéis cuál fue? Dijo, no voy a dar un paso al costado, creo que estoy dirigiendo un organismo independiente y que así va a ser. Y voy a mantener esa política de ir con cuidado con las bajadas de los tipos de interés. Aún así, los mercados están descontando más descensos de tipos y los mercados están digiriendo la llegada de Donald Trump con, como hemos visto, una euforia tremenda. A partir de este punto, hemos visto lo que han dicho muchos bancos de inversión, hemos visto lo que han comentado muchos analistas independientes, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice una de las gestoras de fondos más importantes del mundo con respecto a estos últimos acontecimientos y tras la victoria de Donald Trump. ¿Qué impacto puede haber con este contexto previo que os he dicho a nivel economía y por supuesto también a nivel mercados y
activos que pueden estar en el foco del interés para 2025. Pues lo que dice este informe de Fidelity, que os publico aquí en exclusiva, y os resalto fundamentalmente lo más destacado que comenta Salman Ahmed, que es el Global Head of Macro y Estrategia de Asset Allocation de la casa de Fidelity, y os resalto estas tres frases que son muy relevantes sobre lo que esperan con respecto a la victoria de Donald Trump, después de la victoria de Donald Trump, y lo que viene a partir del 2025. Comenta: en este contexto esperamos que el panorama macroeconómico de Estados Unidos presente más riesgos de reflación, con un repunte del crecimiento del PIB nominal a corto plazo y la reaparición de crecientes presiones inflacionistas. Además, añade, es probable que todo ello altere significativamente la trayectoria de la política monetaria para el próximo año. Lo que os decía previamente, ¿qué hace la Fed ahora? ¿Qué es lo que tiene encima de la mesa? Es un escenario bastante complicado y muy difícil de discernir en su conjunto. Por eso, Ahmed dice: por ahora esperamos que la Reserva Federal mantenga un recorte de tipos en noviembre, cosa que ocurrió, ¿vale? Porque esto lo publicaron, esto lo escribió justamente después de las elecciones del 5 de noviembre. Dice: pero la aparición de más detalles en torno a las políticas económicas de Trump y la división en el Congreso, cosa que no ha pasado, la división en el Congreso, nos darán más claridad sobre la trayectoria del Banco Central el próximo año. La cuestión de las subidas de tipos podría volver a ponerse sobre la mesa. Subir los tipos de interés si hay más inflación. Esto es una novedad que pocos se han atrevido a decir. Y como siempre, con los grandes expertos que tiene la gestora dentro de su panel, pues es muy interesante ver este punto de vista. Por último, dentro de este párrafo, comentan: aunque la dirección de la política económica está clara, la retórica de los próximos días que hemos ido viendo en estas últimas jornadas va a ser muy importante, cómo va a dividirse cómo va a situarse el Congreso, que ha sido una barrida roja al final por parte de los republicanos, y luego comenta que el impacto sobre la economía nacional y mundial será significativo. El impacto sobre la economía nacional y mundial será significativo. Esto dice Fidelity International. Y yo creo que es bastante llamativo, y desde el punto de vista informativo os interesa lo que opina una de las gestoras de fondos más importantes del mundo. Además, hay otro documento de octubre que he rescatado para vosotros también en exclusiva, que firma por aquí, como veis, Ilga Haubelt, que es responsable de renta variable para Europa de Fidelity. Obviamente esto hay que leerlo o entenderlo en un contexto en el que Donald Trump todavía no había sido elegido, pero os resalto también este párrafo en el que concreta: unas bajadas de tipos constantes y un aterrizaje suave crearían unas condiciones favorables para que la renta variable estadounidense subiera, y los valores de crecimiento de calidad tendrían más probabilidades de destacar en este entorno, cosa que ha sucedido. Fijaos el análisis que hace, que finalmente se cumple en ese corto plazo. Los valores cíclicos, y esto es lo importante desde el punto de vista de la inversión y de valor informativo para todos vosotros, que han sufrido fuertes ventas o rezagados, también podrían ofrecer oportunidades, y los motores específicos de los valores serán importantes. Por el contrario, unos malos datos suscitarían probablemente inquietud en torno al crecimiento económico, y unos datos sólidos socavarían la perspectiva de recortes sostenidos de los tipos. Una vez más, todos en sintonía dentro de la gestora. Será importante seguir de cerca las cifras de empleo, crecimiento y beneficios del tercer trimestre. Estamos inmersos en todo esto. Hemos observado que los sectores defensivos, incluidos los productos básicos y los servicios públicos, se han comportado mejor que el mercado. Si se evita una recesión importante, si en 2025 se evita una recesión, existe la oportunidad de que el dinero fluya hacia los sectores cíclicos. Ahí lo apuntáis. Esta carta dirigida al inversor profesional, que sepáis que este programa está dirigido al inversor profesional.
Y lo que dice, dedicado al inversor profesional, es que si se evita esa recesión en 2025, existe la oportunidad de que el dinero fluya a los sectores cíclicos. Una experta de Fidelity International con este documento para vosotros en exclusiva aquí en mi canal de YouTube. Como contexto, recordemos, tenemos un mercado sobredimensionado en Estados Unidos. En este mismo documento, ellos, Fidelity me refiero, rebajan algo la ponderación en cartera del mercado norteamericano después de las últimas subidas, de estar neutrales optimistas a estar neutrales un poquito más escépticos, con lo cual la sobrecompra que estamos viendo en Wall Street empieza a tensionar a muchas gestoras de fondos de una manera todavía muy laxa, es decir, que el tren está caminando y tiene más posibilidades de subir, sobre todo con el objetivo del rally de final de año, y esto es mi valoración personal, y dentro de ese tren creo que se puede aprovechar esa subida con cierta cautela, pero obviamente se puede aprovechar, tanto ahora como quizá en el próximo trimestre, y que hay que empezar a mirar otras opciones, no tanto esas megacaps, sino buscar qué lo hace mejor y sobre todo qué contexto tenemos en 2025, si se evita una recesión económica o no. Si no se evita, lo que dice Fidelity es activos cíclicos, después de haber estado tan penalizados. Y esto es información que creo que es de bastante utilidad desde el punto de vista de la inversión. Dicho esto, muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado este contenido, como siempre, para apoyarlo, una vez más, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario de qué os ha parecido. ¿Estáis de acuerdo con esta visión que comparte Fidelity, teniendo en cuenta el contexto de mercado que tenemos? Y suscribiros al canal, repito, si no lo conocíais o si lo veis habitualmente pero no estáis suscritos. Le dais a suscribirse, le dais a la campanita y así estamos todos en contacto. Así que hasta el próximo vídeo.